Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre funciones dentro del entorno de Python. Así como existen las funciones matemáticas de f de x igual a tanto, también vamos a tener las funciones de los diferentes entornos de programación y en los diferentes lenguajes. Y en el caso de Python, pues las funciones te permiten, como dice aquí, tener un trozo de código que lo puedas utilizar y que solamente se ejecute cuando lo mandas a llamar. ¿Qué quiere decir mandar a llamar? Significa que cuando tú lo ocupes, lo escribas. Y dentro de la función o de los argumentos de la función, definas qué es lo que va a realizar y qué es lo que va a ocupar por fuera. ¿Ok? Eso es lo que hace una función. Y aquí vamos a ver cómo se hacen. ¿Cuál es la sintaxis o cómo tenemos que definir una función? ¿Se escucha bien? Sí, ok. Sí. La función, gracias. La función como tal requiere una palabra reservada y la palabra reservada es def. ¿Ok? Def. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a escribir la palabra reservada def. Posteriormente van a darle un espacio y van a escribir el nombre de la función. ¿Cómo le quieres poner a tu función? El nombre que tú quieras. Que normalmente tiene relación con lo que va a realizar esa función. Por ejemplo, si queremos una función que lea datos, pues le ponemos ahí lectura de datos. Si queremos una función que convierta grados enteros a decimales, le ponemos deg to cent, por ejemplo. O grados a radianes, deg to rad, o lo que sea que vayamos a realizar dentro de esa función, le ponemos un nombre que normalmente se integre a lo que dice la función o lo que va a ser la función. ¿Qué vamos a ponerle después? Entradas dentro del argumento. Si tenemos entradas, porque podemos tener funciones que no tengan entradas y no hay problema. Luego, los dos puntitos, así como los if y en los for y en los while, colocamos puntitos aquí también. Y enseguida lo que va a ser la función, separado por su tabulación correspondiente. Y a lo último voy a colocar el return output, o sea, el regreso o el retorno de las salidas de información de datos. Lo que haya procesado la función, si va a tener salidas, return. Si no va a tener salidas, no hay bronca, lo que sea. Así lo cierro. Primer ejemplo. Aquí lo tenemos. ¿Qué estoy diciéndole aquí? Hey, define la función que va a tener nombre full sin argumentos ni salidas. Eso significa para mí función sin argumentos y sin salidas. O sea, una función que está completamente bichi porque no trae entradas ni salidas. ¿Qué significa eso? Que lo que esté aquí adentro de la función no necesita nada de afuera. Y lo que va a sacar la función no lo vamos a utilizar. Eso es importante. Lo que va a sacar la función no lo vamos a utilizar y la función no ocupa nada desde afuera. ¿Qué hace esta simple función? Vamos a ejecutar y dentro, ahora sí ya no vamos a utilizar el de comandos del Windows, porque aquí sí tenemos que teclear. Mando a llamar la función, en este caso se llama fun sin argumentos y ni salidas. La mando a llamar y ¿qué es lo que me debe de dar? Introduce un texto de prueba. Fíjense bien. Ahí está, me está pidiendo un texto de prueba, yo escribo y me va a regresar ese texto de prueba. Haz de cuenta que lo va a duplicar, miren. Y aquí está. Simplemente eso estoy haciendo dentro de esa función. Le pido al usuario que introduzca algo, un texto, y luego imprimo ese texto. ¿Dudas con esta función? Necesito que me pregunten si tienen dudas sobre las funciones que vayamos a estar viendo.
Porque ahorita vamos a entrar al terreno más peligroso. ¿Tú ves con esta función? Nada. Bien. Este es el caso de que yo quiero una función que no tenga argumentos ni salidas. Vean que aquí no tengo ningún tipo de argumento ni tampoco estoy utilizando return. ¿Qué pasaría ahora si yo quiero utilizar una función que no tenga argumentos pero que sí tenga salidas? Defino la función así tal cual. Función solo salida, le puse a esta. La ejecuto o la guardo dentro del entorno de Python y escribo fun solo salida. Y le doy enter. ¿Qué me debe de regresar? Un 5. Y es lo que estamos viendo. Aquí me está regresando solamente un 5. Porque es lo que yo le estoy diciendo a la función. ¿Para qué me servirá esto? Pues aquí para nada. Pero yo aquí a lo mejor puedo añadir ya variables tal cual. ¿Ok? Definidas dentro de esta función. Y que el return, por ejemplo, sea x más y. Aquí ya está haciendo algo. Entonces, ¿qué me va a regresar? Pues me va a regresar 30. Entonces, si yo le pongo aquí fun solo salida, ahí está el 30. ¿Ok? Entonces, las funciones que solamente son de salida pueden realizar cierta operación y al final regresar el resultado de esa operación. Para eso las puedo utilizar. Ahora, puedo tener funciones con solamente argumentos de entrada. En este caso, defino una función que tenga solamente argumentos de entrada y el argumento va a ser un string, que en este caso el string dice nombre. Mando a llamar la función argumentos, solo argumentos, esta de aquí, e introduzco el string que debe de tener y le doy enter, me regresa la operación que realizó internamente la función, ¿ok? Con el argumento de entrada. Repito, ya vimos las dos importantes. Sin salidas ni argumentos. Solo salidas. Solo argumentos. ¿Ok? Ahora vamos a ver el caso de argumentos con salidas. ¿Qué me va a hacer esta función? La última. Dice, función con argumentos y salidas. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Hey, mira, ¿sabes qué? Ahora yo te voy a introducir dos argumentos, X y Y. Y en base a estos dos argumentos, tú vas a determinar la división exacta y el residuo. Y me vas a regresar. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué tipo de dato es? ¿Qué tipo de dato, qué tipo de estructura sería esta? ¿Ya no se acuerdan? Una tupla. Me vas a regresar una tupla. Fíjate bien. Guardo la función. La mando a llamar. Le doy los argumentos. Por ejemplo, 2,6. ¿Qué me debería de dar la Q y qué me debería dar la R? 0 y 2. ¿Ok? División exacta y el residuo. Vuelvo a llamar la función. Argumentos. Función con argumentos y salidas. Vuelvo a llamar la función y ahora le escribo a lo mejor otro número. 1, 2, por ejemplo, y le doy enter. Y aquí está. Ok, me regresa la división exacta y me regresa el residuo en forma de tupla. ¿Qué ventajas tengo al momento de utilizar funciones? Bueno, que yo le pongo aquí el cursor encima y aquí por un lado me dice, hey, mira, ¿sabes qué? Esta función ocupa dos argumentos. ¿Sí lo ven ahí? X, y te va a dar una tupla de dos enteros. ¿Ya ven? Esa es una de las ventajas que yo tengo al momento de utilizar funciones, que ahí me da una ayuda de qué es lo que la función requiere. Vamos a ponerle 10, por ejemplo, 5, y ahí observamos que ahora sería 2, 0. Si le pongo 11,5,
Ahí observamos que tenemos 2 y el residuo sería 1. ¿Ok? Serían 10 menos 1, 11 menos 10, 1. Así funcionan entonces las funciones, repito, sin nada de argumentos ni salidas, solamente salidas, solamente argumentos y salidas. ¿De qué va a depender el que tú utilices una u otra? Pues de lo que vaya a ser la función. Habrá funciones que sí requieras que tú introduzcas un argumento y habrá funciones que no. Por ejemplo, para la de física, la calculadora de física, puedes tener a lo mejor una función que diga MRU y cuyos argumentos pues sean las variables de ese movimiento o de esa que vas a calcular. Así como también puedes tener argumentos para un MRUA, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si le vas a solicitar al usuario que introduzca algo, pues no necesitas argumentos. Si vas a mostrar el valor, por ejemplo, del que el MRU sea que saque algo o no, o que se lo imprima solamente, pues no requiere salidas. Entonces vas a realizar la función con argumentos o sin ellos, con salidas o sin ellas, en función de lo que vaya a realizar esa función, valga la redundancia. ¿Ok? Y aquí te puse 2 notas, son importantes. Dice, estas variables dentro de las funciones no existen fuera de ella. ¿Qué significa? No andes de curioso. Si tú vienes y escribes Q, ¿qué sucede? ¿Qué te dice? Hey, ¿sabes qué? La Q está definida. Sin embargo, al momento de yo colocar la función, la definí. Pero resulta que las variables que yo utilice dentro de una función solamente van a estar disponibles para esa función. Si yo mando a llamar R, misma historia, la R no existe fuera de la función fun con argsal. No está. Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta al momento de trabajar con funciones. Ahorita les voy a dar unos trucos para saltarte eso. Pero, así tal cual, no existen estas variables fuera de ese entorno. Nota 2 dice aquí, cuando definimos una función con argumentos, Python esperará que sea introducido exactamente la cantidad de dichos argumentos, de otra manera dará error. ¿Qué significa? Allá arriba la función fun con arg y sal, ya esta requiere que yo introduzca datos, 2 en específico. Si yo la mando a llamar sin argumentos, ¿qué me sale ahí? Hey, casi me dice, hey, no seas güey, requiero 2 cosas, requiero el X y requiero el Y. No puedo hacerlo si no tengo esos 2. Sin embargo, Python me da la posibilidad de quitarme estas restricciones, y una de ellas es, por ejemplo, que utilice asterisco n. ¿Qué significa? O asterisco x cosa. ¿Qué significa? Que yo voy a introducir una tupla o una cantidad de números, y que para esa cantidad de números que yo introduzca o para esa cantidad de datos que yo introduzca, hagan lo que dice la operación. O sea, que voy aquí, por ejemplo, ejecuto y la función se llama sumar números. Sumar números significa que si yo aquí le doy 50 números, no importa, yo le voy a dar los números que yo quiera y los números que quiera, porque al final, al tener el asterisco n o al tener el asterisco cualquier cosa, va a ser la operación para cada uno de los argumentos que yo tenga, independientemente de la cantidad que sean. Le doy enter y vean que dice 21. Está sumando todos los números. ¿Ok? Aquí se suma igual 0 por cada i en n, o sea, por cada elemento en la tupla n, porque acuérdate que n en este caso sería una tupla, suma en este caso el elemento a la cuenta suma y regrésame el valor de la suma. Ok, eso es lo que estoy haciendo en esta función.
asterisco n, significa entonces, les decía, que creará una tupla virtual, lo vamos a decir, porque repito, si yo vengo y busco a n, ¿existe n? No existe. ¿Por qué? Porque aquí nada más lo estoy ocupando. Entonces, mucho menos va a existir porque lo estoy declarando como solamente argumento. Pero si yo aquí le digo, hey, ¿sabes qué? N, si es una tupla con diferentes valores, declaro a n y mando a llamar la función de sumar números y le indico la tupla n. ¿Qué me dice aquí? Hey, mira, ¿sabes qué? Tienes que descomponer la tupla. Por eso les digo que esto me genera una tupla virtual. Por lo tanto, no me funciona de esta manera. Tengo que descomponer esa tupla. ¿Descomponerla cómo? Pues dándole los valores de 0, por ejemplo, n1, o lo que yo vaya a colocar dentro de esa tupla. Ahí está 3, porque el 0 y el 1 de esa tupla es 1 más 2, 3. ¿Ok? Y esa sería una manera de saltarme la restricción. Por eso deben de tener muy en cuenta qué variables están utilizando y qué tipo de datos están trabajando dentro de las funciones. A ver, ¿hasta aquí alguna duda? Nada. Primer reto, dice aquí, crea una función que calcule el promedio, producto y suma de una serie de números introducidos, que no sabemos cuántos son, los imprima y los devuelva. Tienen 5 minutos para hacerlo. ¿Y cuánto es la cantidad de datos? ¿Cómo la saben? Lo veo muchas veces. ¿No se acuerdan? Entonces esta función la voy a abrir, fíjese bien, dice aquí, primero declaramos la suma igual a 0 porque tiene que empezar de 0, producto igual a 1 porque si le ponemos igual a 0, pues al momento de multiplicarlo por cualquier cosa va a seguir siendo 0, nunca va a cambiar. Y lo mismo que hicimos para la suma, suma más igual 1, producto por igual a i, es todo lo que tenían que hacer. Ahora, para el promedio, pues la suma ya la tenían, lo único que tenían que obtener era el valor de la longitud de los datos, en este caso len de n, y ya imprimir. Ejecutamos esto y decimos, a ver, reto 1, y le coloco una serie de valores 1, 2, 3, lo que quieran. ¿Cuál sería la suma de esto? 10. ¿Y el promedio? Dividido entre 4. ¿Y el producto? La multiplicación de cada uno, ¿no? Y ahí está, mira. 10, 24 y 2.5. Me está arrojando una tupla. Yo tengo, me está arrojando una tupla con esos datos procesados. ¿Ok? Eso es lo que me permite el asterisco n. Generar o trabajar con argumentos que yo no sé cuántos voy a introducir o que va a variar. No siempre van a ser 2 argumentos, no siempre van a ser 3, no siempre van a ser 4. Los que yo quiera, no importa. Puedo mandar a hacer lo mismo y ahora en lugar de que sea 3 o 4, que sean 2 argumentos y también lo va a realizar. Ok. Puedo hacer que sean 5,000 argumentos, los que yo quiera, y también los va a realizar. Ahí está, bien. Ok, entonces, asterisco y cualquier cosa de argumentos me permite
En este caso, introducir cantidades de argumentos que yo no sé cuántas voy a poner o que van a estar variando en función de cierta cantidad de datos. También, Profe, díganme, si no tengo la terminal, ¿cómo la hago? terminal. Sí, la hago. Ah, ok. Sería, bueno, ubicas esta parte donde viene salida, lista de errores, resultados de métrica. Hay algo que Sí. al final, al principio, hay algo que dice Python 3.7 o la versión de Python que tú tengas, y al final dice interactivo. Abres esa. No me sale eso. Mándame captura. También decía que lo podemos utilizar de forma mixta. ¿Qué pasaría si nada más uno de esos argumentos viene definido por una cantidad y el resto de argumentos viene definido por X cantidad? Misma historia, nada más que en lugar de que sea un asterisco, le voy a poner 2 asteriscos, creando un diccionario. Ya no va a ser una tupla. En este caso era una tupla, miren. Ahí dice tuple. Ahora, con los 2 asteriscos voy a crear un diccionario. ¿Qué significa esto? Que yo puedo asociar un dato, como si fuera un árbol, con múltiples datos. ¿Qué hace esta función? Por ejemplo, dice aquí armar nombre. Ahí es donde pueden utilizar ustedes. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, nosotros aquí, que tenemos 2 apellidos. Okay. O a lo mejor en otro lugar que solamente tiene un apellido. O en el caso de los nombres, hay personas que tienen un nombre, hay personas que tienen 2 nombres, 3 nombres. O sea, no es un parámetro definido cuántos nombres tienes. ¿Cómo lo hacemos? Pues simple y sencillamente, aquí por ejemplo definí que una edad y una cantidad de nombres. Ok, y le puse, a ver, imprímeme, tu nombre es un string. Y luego, por cada uno de los ítems del nombre, recuerden que aquí utilizamos la función .ítems porque es un diccionario. O sea, por cada cosa que tenga o por cada ítem que tenga el diccionario, imprímeme el valor de ese diccionario. Y al final, imprímeme la edad. Entonces, yo ejecuto esto, lo guardo. Mando a llamar la función armar nombre, coloco el valor de la edad, coma, o los nombres, y serían nombres 1 igual a José, por ejemplo, coma, nombres 2 igual a D, por ejemplo, coma, nombres 3 igual Jesús. Le doy enter y ahí está. Tu nombre es José de Jesús y tienes 29 años. O sea que yo aquí puedo tener la cantidad de variables que yo quiera y asociarlas con una sola variable. ¿Ok? Para poder definir la cantidad de variables que va a tener el segundo argumento, tengo que hacerlo con su índice correspondiente. En este caso, nombres 1, nombres 2, nombres 3. Si tengo 20, nombres 4, 5, 6, 7 y hasta el 20. ¿Ok? Y así es como funciona, valga la redundancia, una función mixta. ¿Qué pasa ahora si yo quiero que uno de los argumentos, si no es introducido por el usuario, quede por un valor definido por mí a manera de protección? Al momento de declarar la función, le declaro el valor.
¿Qué significa esto? Voy a guardar esta función. Le doy aquí fun arg. Arg defecto. Si yo introduzco solamente un argumento, ¿qué sucederá? ¿Cuánto va a ser el return? ¿Cuánto va a ser el resultado? Le pongo 5, por ejemplo. ¿Cuánto me va a dar el resultado? 15. Que el parámetro por defecto de y es 10. Pero ¿qué sucede si yo ahora introduzco 2? Resultado. Le va a salir el 15 igual. No, aquí sí me va a salir 25 porque se va a sustituir el valor por defecto. Ahí está. Esa es la importancia que tiene una función con un parámetro por defecto. Que si no lo introduzco, no hay bronca. Y si lo introduzco, lo sustituye. Y esto te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Porque va a haber funciones en donde a lo mejor uno de los parámetros, a menos que sea un caso específico, se va a modificar. Casi siempre va a ser el mismo. Y en lugar de que estés constantemente, cada vez que mandes a llamar la función, declarando los dos parámetros, pues uno lo dejas fijo y el otro lo vas moviendo. Y cuando el otro fijo cambie, pues declara los dos. Pero ya no va a ser en cada una de las sentencias, o en cada una de las líneas de tu código, sino que va a ser en una en particular. Si se va a estar repitiendo el mismo número. ¿Todo bien hasta aquí? Ok, ustedes ya han utilizado funciones que cuando le recargas el mouse, por ejemplo la de Pilatex, cuando le recargabas el mouse, ahí te salía, por ejemplo aquí me dice add a section, a subsection and some text to the document. Y luego me dice param doc the document, type doc class Pilatex document instance. O sea, me da una ayuda. Cada una de las funciones que yo creo o que yo hago, por ejemplo aquí en create, me dice pound met to create, add a latex object to current container, context manager style, y abajo me dice argumentos tales. Si me voy aquí al de section también, ahí me dice que es. Si me voy a las de operaciones del NumPy, aquí me dice, miren, me da un pedazote, un chorizote de cosas. ¿Cómo hacemos eso nosotros? Queremos, se le llama documentar. ¿Cómo documentamos funciones? Muy fácil. Primero, indexamos correctamente, ¿no? Esta sería la función con documentación. Indexamos. Paz, ahí está. Ponemos las 3 comillas dobles. Y enseguida colocamos lo que va a realizar esa función. Nosotros escribimos, en español puede ser. Luego, colocamos, aquí depende, ¿no? Podemos ponerle argumentos o ARS o lo que tú quieras. Pero por estética y porque todos nos ponemos de acuerdo para poner lo mismo siempre, los programadores, normalmente utilizamos el ARS para indicar los argumentos. 2 puntos y seguido. Y aquí decimos, mira, ¿sabes qué? Le voy a decir al otro programador. Mira, no la riegues, la X es un entero. Y debes de poner el número 1. La Y es un entero y debes de poner el número 2. Tu salida de esta función va a ser una tupla con estos valores. ¿Ok? Y cierro con 3 comillas simples. ¿Qué voy a obtener con esto? No, nada más es escribirlo por escribirlo. Un beneficio voy a tener. ¿Cuál va a ser ese beneficio? Que yo llegue y que cuando quiera mandar a llamar esa función me dé ayudas. Aquí lo tengo con doc, lo dejo el cursor y ahí me dice, mira, esta función calculará las 4 operaciones básicas con argumentos introducidos. Los argumentos que debes de poner es el X entero, el Y entero. Y la salida es una tupla con los valores de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, es una gran ventaja el tener las funciones documentadas porque a lo mejor mi yo de 10 años no se acuerda qué hizo mi yo de ahorita. ¿Y cómo va a ser la única manera? Pues comentarios. Pero si hago una función documentada, pues es muchísimo mejor que yo tenga solamente comentarios. Porque la función documentada ya la puedo exportar a otras instancias, a otros lugares, creando módulos, que luego vamos a ver. O capaz no lo saltamos porque eso ya es otra cosa.
El caso es que yo puedo aquí tener las funciones documentadas y ya voy a saber qué hacer. En este caso me requiere de 2 argumentos y lo que va a realizar será la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y ahí está. 15, 5, 50 y 2.0. Okay, aquí me da los valores. ¿Cómo sé que es el 15? Porque yo documenté la función y cuando pongo el cursor encima de ella me dice, ¿sabes qué? El primer argumento de la tupla es la suma, luego la resta, luego la multiplicación y al final la división. Y ahí está. ¿Ok? Así es como se documenta una función. ¿Qué pasa ahora si yo quiero ver la documentación? Existe un comando que se llama, o más bien una propiedad de las funciones que es _doc, _. Y con esto mando a llamar, haz de cuenta, la documentación. ¿Qué significa mandar a llamar la documentación? Pues que aquí mismo me aparece lo que es, mira, es como una ayuda, como el gen. Y me dice, ok, y esto lo hago con el nombre de la función, punto, doc, _. Con eso mando a llamar la documentación. ¿Dudas hasta aquí? Seguimos. Me dice aquí, hey, mira, sáltate la nota 1. ¿Recuerdan la nota 1? ¿Qué me decía? Existen variables dentro de las funciones y no puedes utilizarlas fuera de ellas. ¿Cómo lo salto? ¿O cómo lo brinco? Existen en cualquier entorno de programación algo que se llaman variables globales y variables locales. Las variables globales son aquellas que existen en cualquier parte del código y las variables locales solamente en ese pedazo de función están localizadas. ¿Cómo declaro una variable local? Pues nada más la aviento y se acabó, como en este caso. ¿Ok? En donde yo tengo esta función que dice prueba. Y si yo aquí hago la mando a llamar la función prueba, me dice que el número 1 lo va a multiplicar por 10 y le va a sumar el segundo. Por ejemplo, pongo 10 y pongo 1, sería 101. Pero ¿qué pasa si yo mando a llamar z? No está, no existe. ¿Cómo lo haría para poder mandar a llamar a z? Muy fácil. Declaro que la variable va a ser global. Y como la variable va a ser global, yo la puedo mandar a llamar de cualquier lado. ¿Qué significa? Aquí tengo prueba 2. Ejecuto. Y pongo el valor de n. Como ahora la n es global, me da valor. ¿Ok? Porque la n ya existe dentro de este entorno, independiente de la función. Si ejecuto prueba 2 y no tiene argumentos, enter, me da 2. Si no hay bronca porque es global, tiene valores independientes. O sea que aquí lo que yo haga dentro de la función, a pesar de que la variable es global, la va a mandar a llamar de arriba, pero lo que haga de modificación no lo va a hacer de forma global. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí estoy regresando a n más 1 nada más. Tendría que guardarlo en n igual a n más 1 para que se modifique esa variable. Y nada más regreso el valor de n. ¿Ok? Algo como esto. Entonces, ejecuto aquí, ya tengo el valor de n. Vuelvo a ejecutar esto. Hago la prueba 2. De nueva cuenta, ejecuto esa función. Ahí está 2. Vuelvo a llamar 3. 4, 5. ¿Por qué? Porque ahora estoy modificando el valor de n. Porque es global. Y ahí está. ¿Ok? ¿Dónde se utiliza todo este rollo? Cuando estén llevando micros en el lenguaje que estén llevando micros. Van a ser siempre funciones que van a estar mandando a llamar. Nunca vas a tener todo en un solo pedazo de código.
siempre vas a estar mandando a llamar funciones. Hey, pasó esto, ve y mándame a que lo resuelva. En el caso del micro, hey, pasó esto, el sensor detectó esto. Allá ve, ejecuta aquella rutina que tienes hasta abajo. ¿Y lo va a terminar? Pues las acciones que vayan ocurriendo. Por ejemplo, si yo le doy aquí en archivo, va a desencadenar una función que es muestra la barra del archivo. ¿Ok? Si yo le doy aquí en minimizar, va a ejecutar una función que está para ese botón, que es minimizar, que significa, hey, pues minimízalo. Y así va a ser para cada una de las diferentes funciones que yo tenga. Tal cual lo tenemos aquí. Miren, por ejemplo, la N ya está declarada en la parte de arriba. Yo simplemente ejecuto la función, en este caso, npc. Trae argumentos de N, le pongo el argumento, le doy Enter y me da que es positivo porque el último valor de N fue 5. ¿Ok? Si yo cambio el valor de N, pues aquí me va a encajar dentro de otras condiciones. O sea que yo puedo tener if y else en una función. ¿Ok? Bueno, cuando estén viendo más adelante en microcontroladores interrupciones, ahí se van a dar cuenta que a veces no es conveniente tanto utilizar if dentro de las funciones o whiles o fors. Pero ahorita nada más para que vayan entendiéndole, pues así es como son unas funciones. Ahora dice aquí, siguiente reto. Dice, dado un número entero, la función deberá generar una lista con los valores de la tabla de multiplicar con sus 10 primeros múltiplos. 5 minutos les voy a dar. Quiero que lo hagan, por favor. No me digan que no pueden o que no les sale. Primero, decía ahí su compañero, hay que generar la lista con corchetes. Ahí la tengo generada. Yo le puse L igual y abro y cierro corchetes. Es la manera más rápida de generar una lista. Y aquí le voy a decir, hey, mira, ¿sabes qué? Como es la lista de los 10 primeros múltiplos, del 1 al 11, significa del 1 al 10, realmente, porque el último ya sabemos que no lo va a tomar. Del 1 al 11, añade la multiplicación del valor de n por i. O sea, el valor de n por 1, por 2, por 3, por 4, hasta el 10. Ya sabemos el punto P, ya lo hemos utilizado cuando estábamos viendo las estructuras de datos. Y al final, simple y sencillamente, regrésame la lista L, porque ya estaba declarada como lista. Ejecuto el código. Mando a llamar la función retotm, y le pongo aquí, por ejemplo, 8, y ahí está la tabla del 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 y 80. Así de fácil era. Y si ustedes observan, sí es una lista porque está entre corchetes. Y estos, cuando tenía dos números, normalmente los poníamos en tuplas. Esta sería una tupla, porque está entre paréntesis. ¿Ok? ¿Cómo sería si estuviera en diccionario? O si les pidiera un diccionario. Acuérdense que el diccionario lleva, ¿qué cosas? Lleva dos elementos importantes. ¿Cuáles son? La definición y el... ¿Cómo se llama? Y el valor. La clave y el valor. O sea, necesitamos dos cosas para los diccionarios. A lo mejor aquí, para las claves, sería el valor de i. Y para los valores, pues sería el valor del n por i. Pudiera ser una solución si lo quisiéramos esto en diccionario. Así de fácil son las funciones. Seguimos aquí. Funciones recursivas. Mandar a llamar dentro de la misma función la propia función. O sea, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Así es aquí también.
voy a mandar a llamar una función que ya creé, pero dentro de la misma función, que está creada a su vez, creando un bucle temporal en el espacio-tiempo. De cuenta que es esto que está aquí. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, si observamos, yo defino una función que le puse pop xn, o sea, x va a ser el argumento y n va a ser el segundo argumento, y le puse aquí, si el valor, esta función, perdón, me permite calcular las potencias de x a la n. O sea, si yo aquí le digo, hey, mira, ¿sabes que x a la n es mayor que 1000? Regrésame el x por n, o sea, x a la n. Imprímeme en pantalla, una vez que ya hayas terminado, todos los valores de x por o x a la n. ¿Ok? Y posteriormente manda a llamar otra vez la misma función, pero con x ahora la n más 1. ¿Qué pasaría si yo no le declaro el if? Si yo, de cuenta que esto no existe. ¿Qué pasaría? Si yo hago esto, ¿qué pasaría? Mando a llamar aquí pot. No lo hagan ustedes, ¿no? A menos que tengan una computadora poderosa. Pot. Y luego quiero a x, el valor de x y el valor de y le doy enter. Entonces, ¿vieron? ¿Qué está sucediendo? Entró en un bucle infinito donde ya me arrojaba valores extremadamente grandes cuando empezamos de valores extremadamente pequeños. Miren, se fue incrementando casi infinito. Miren, ahí está, hasta llegar a una cantidad que no procesa el cerebro humano normal. Fíjense cuántos ceros tengo. Todavía no, apenas voy a la mitad. Para que se den una idea de cuál es el poder de procesamiento. Miren, ¿cuántos ceros son? ¿Cuánto sería esto en dinero, en pesos? ¿Sabe? Yo creo que es un Google, no sé. Habría que contar los ceros a ver si son 100 o 1000 o lo que sea. Ok, no lo hagan en sus computadoras. Repito, porque si lo hacen y su computadora tiene muy poca RAM, así se la van a acabar. Vamos a ver, por ejemplo, antes de ver los recursos de la computadora cuando se está procesando tanta información. Vamos a ver aquí si influye en el caso de... Bueno, voy a volver a llamar a esa función. Observen ahí, por ejemplo, lo de la memoria RAM o el CPU. A ver si pasa algo significativo. Bien. Y la memoria, el CPU se fue a 100. Arribita de 90. Ya bajó porque ya terminó. O sea, el consumo total de esa función viene en el CPU, no en la RAM. Ok, como les había dicho. Por eso es importante que sepan ustedes en dónde impacta el que ustedes tengan una cosa y un bucle infinito. Si impacta en la RAM o si impacta en el CPU o en la tarjeta de video o en el componente que sea de la computadora. No lo hagan a menos que le pongan la protección. Aquí ya le estoy diciendo, mira, si sabes que si este es mayor que 1000 o que de 1.000.000 o el que sea, ahí deténlo. Vuelvo a ejecutar esta. Mando a llamar de nueva cuenta el pod. Le vamos a poner. Primero vamos a empezar. Vamos a hacer las de la potencia de 2 y ahí está. Sería 2, 4, 6, 8, 32, 64, 128, 512, 1048, 2048, etcétera, etcétera. Hasta llegar hasta 2 a la 10, creo que es. A ver. 16 a la 10 sería como por aquí, 11, 12, como a la 13. ¿Ok? Entonces aquí ya yo de cierta manera lo protejo de evitar de que se me sature mi computadora. Pueden hacer la prueba ustedes, si tienen una buena computadora, de ponerles estos dos y ver
dónde está el mayor impacto en el consumo. Porque al final de cuentas, cuando estemos viendo ya programación orientada a objetos visual, ahí tienes que tomar en cuenta los recursos que tiene la computadora, porque va a llegar el usuario y lo va a abrir y no se la va a abrir nunca, por ejemplo. Va a tardar en abrir. Le vas a picar un botón y va a tardar en hacerlo. También tiene que tener en cuenta uno el rollo de la memoria operativa como tal. ¿Ok? Bueno. Aquí les puse, miren, hey, puede caer en un ciclo infinito, usar con cuidado. Funciones lambda, dice aquí ahora. Esto es lo chilo del Python. Ahí les va. ¿Qué pasaría si yo no quiero declarar todo este chorizote? Existen las funciones lambda. Funciones en una sola línea. Solo puede realizar una operación. Ese sería el inconveniente de lambda. Pero puede ser una operación extremadamente larga, no importa, pero solamente lo va a realizar en ese trozo de código. Bueno, terminamos y ya. Ya para terminar el tema de las funciones. Entonces, dice aquí, ¿cómo sería la sintaxis? Palabra reservada a lambda, parámetros y expresión. Puede tener los parámetros que tú quieras, sin embargo la expresión solamente va a ser una. O sea, el return, haz de cuenta que sería parámetros y return. No tiene cosa interna. No hay como tal ifs o fors o cosas así que puedas poner internamente para determinar la expresión. O puedes tener dos if. Por ejemplo, yo aquí tengo una función que le puse F1. Igual, palabra a lambda. Parámetros, x más 10. Declaro esto, ¿cuánto me va a dar? 15. ¿Por qué? Porque yo estoy declarando dentro del parámetro que vale 5 y 5 le sumo 10. Las funciones lambda, eso me permiten hacer. Repito. Funciones lambda, eso me permite. Ok. En una sola línea de código, poner lo que va a realizar la función y yo ya puedo mandar a llamar, en este caso se llama F1, puedo mandar a llamar F1 tantas veces como yo quiera con valores diferentes. Por ejemplo, aquí ya me dio el valor 20, puedo mandarle a llamar, ponerle otro valor 50 y me va a dar otra. Perdón, aquí le puse dos argumentos. 50, enter y ahí está. El número que pongo le suma 10. Eso es lo que me hace la función de tipo lambda. Facilísimas de usar. En microcontroladores, si están viendo MicroPython, o sea, si están utilizando una ESP32 o una Raspberry Pi Pico o Raspberry Pi, las funciones lambda se utilizan bastante. ¿Ok? Siguiente reto dice aquí, crea una función de tipo lambda para resolver una ecuación cuadrática. No me digan que no pueden hacer esto, ahora sí, por favor. Les voy a dar 2 minutos para salirnos. A ver, ¿cómo sería? Primero les decía yo, tenemos que mandar a llamar módulo mat, ¿ok? Pero resulta que el módulo mat y la función sqrt solamente funciona con números reales. Sabemos que podemos obtener de una ecuación cuadrática números imaginarios, formando números complejos. Por lo tanto, tenemos que mandar a llamar el cmat, que ya vimos esa función la primer clase. ¿Ok? Entonces, mando a llamar, hey, ¿sabes qué? Del módulo cmat, manda extrae la función sqrt. Entonces, aquí escribí yo, ecuación cuadrática igual, lambda. ¿Cuántos argumentos tiene una función cuadrática? 3. El A, el B y el C. ¿Cuál es la fórmula de la ecuación cuadrática? Menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Pero acuérdate que te dije yo ahorita, hey, ¿sabes qué? El lambda solamente puede hacer una sola expresión. Pudiera ser una solución que yo coloque una tupla. No sé si vaya a dar, ¿no? Pudiera ser una solución que yo coloque una tupla. ¿Ok?
A ver si así y me salto esa restricción. Repito, no sé si vaya a dar. Entonces sería... A ver. Ahí está la tupla. Y aquí sería menos. Ahí está. Mando a llamar esta. Le doy enter. No dio, miren. Porque. Y vamos a tener que quitarlo. Bueno, debe haber un truco. Luego se los doy. El caso es que aquí está. Y ahí está, ¿no? Número complejo. Pudiera ser que a lo mejor con un diccionario o algo así sea conveniente hacer las dos expresiones. Habría que ver. Pero la función lambda me sirve para sacar esto. Ahora, pudiera ser también que ejecute una solución. O sea, esto lo copia abajo y aquí le ponga C2, 1 por ejemplo, y aquí C1, esto sería el 2. Y aquí ejecute el 2, 1. Y con los mismos argumentos se ejecute el C2. No sé, se me ocurre algo así. Y esa sería una solución rápida. Sí, pero faltaría el signo que Ahí está. Le doy enter y ahí están los dos valores. ¿Ok? Fácil. Se lo dejo de tarea a ustedes si pueden aquí ponerle más expresiones. A lo mejor con un truco poniendo bueno, con la tupla, a lo mejor poniéndole tuple y entre paréntesis los argumentos de la tupla. O otro tipo de datos, ¿ok? Otro tipo de estructura de datos. Pero ya para irnos rápido. Función filter dice aquí. Filtra los elementos de una colección. O sea, cualquier estructura de datos. ¿Para qué me sirve este? Fíjense bien, lo voy a combinar con la función lambda. ¿Qué significa? Le voy a decir, hey, mira, ¿sabes qué? Vas a filtrar todos los valores de esta lista siempre que sean pares. Ejecuto y me va a dar solamente los pares de esta lista. ¿Por qué? Porque aquí le estoy diciendo, de argumento lleva el X, o sea, de argumento va a llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y el argumento lo vas vas a obtener su residuo sobre 2, y si es igual a 0, entonces quiere decir que es par, me lo imprimes. ¿De dónde voy a sacar los datos del filter? De la lista L. Tiene que ser un objeto iterable. ¿Ok? Ejemplo 2, contextos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero sacar los nombres que tienen cuatro letras? Le pongo filter, la X de argumento. El argumento va a ser José, Pablo, Juan, María, José, Guadalupe y Lupe. Si la longitud de X, o sea, si la longitud de cualquiera de estos argumentos es igual a 4, quiere decir que es un nombre de 4 caracteres. Por lo tanto, imprímelo. Entonces, ejecuto, o filtralos, perdón. Ejecuto y me filtró los strings que solamente traían 4 caracteres. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, para saber, o para que solamente me imprima los caracteres que empiezan con J, los caracteres que empiezan con R, lo que yo quiera. Los caracteres que tienen S en el nombre, los caracteres que terminan en A, los caracteres que terminan en O. Aquí, como ustedes quieran hacerlo. Siguiente, función reduce. Para poder utilizar la función reduce, necesito del módulo tools importarla. Voy a jalar esa función. ¿Qué me hace esa función de reduce? Fíjense bien, a diferencia del filter, la función reduce lo que va a realizar es, aquí yo le estoy dando 2 argumentos de entrada. Sin embargo, la lista es una lista de argumentos definidos. ¿Qué es lo que va a realizar? Mira, le voy a decir, hey, mira, ¿sabes qué? El X y el Y de la primera lista, o sea, el 1 y el 2, multiplícalos. Lo que me dé, lo multiplicas por 3. Lo que me dé, lo multiplicas por 4. Lo que me dé por 5, lo que me dé por 6, lo que me dé por 7 y lo que me dé por 8. Es como una función recursiva, si se dan cuenta. Al final, ¿qué me va a dar? La multiplicación del 1 por el 2. Lo que me dé por 3, lo que me dé por 4, lo que me dé por 5, lo que me dé por 6, lo que me dé por 7 y lo que me dé por 8. Eso es lo que me hace la función reduce.
¿Qué diferencia tiene importante con el filter? Que la función reduce solamente siempre me va a dar un valor. Y la función filter me va a dar un conjunto de valores. La función reduce y la función filter también pueden trabajar con la definición de funciones tradicionales. Por ejemplo, si yo quiero saber el número mayor dentro de una lista, puedo definir la lista y puedo decir, hey, mira, ¿sabes qué? Voy a definir el número, en este caso, el mayor. Y va a tener argumentos X, Y. ¿Se significa? Voy a comparar el 4 con el 3. ¿El 4 es mayor que el 3? Sí. Pues entonces vas guardando el 4. Luego, el 4 con el 2. ¿El 4 es mayor que el 2? Sí. Pues guardas el 4. ¿El 4 con el 1? ¿4 mayor que 1? Sí. Sigo guardando el 4. 4 con 10. Ya no aplica. Regreso el Y. O sea, regreso al 10. 10 con 5. ¿Quién es mayor? El 10. 10 con 6. ¿Quién es mayor? El 10. Dando como resultado el 10. Ahí está. ¿Ok? Ya terminamos con esto. Función map. Aplica la misma función a un conjunto de datos. Esta función ya está más poderosa. Es mapeo. Significa, mira, ¿sabes qué le voy a decir yo? Dame una lista donde vas a aplicar a cada uno de estos argumentos o a cada uno de estos la longitud. O sea, dame la longitud de cada uno de esos argumentos de la lista o de cada uno de los elementos de la lista. Entonces me va a decir 4, 5, 4, 5, 5, 4, 4. Y eso es lo que me hace la función map. Son funciones adicionales que van muy bien de la mano con las funciones de tipo lambda. ¿Ok? Y que, por ejemplo, algunas vamos a utilizar cuando estemos viendo inteligencia artificial o data science. Que no sé si lo vayan a ver porque están batallando con esto. Imagínense que les ponga que realicen la inteligencia artificial. Va a estar, eso todavía está muchísimo más complicado. Necesitan ponerse a ver los videos anteriores, checar material en internet. Afortunadamente de Python, del lenguaje como tal, hay muchos videos. Es el lenguaje de moda ahorita. ¿Este lo vas a subir hoy, profe? Sí. Bueno, voy a detener la grabación.